glucólisis, si no cayó en el examen anterior, ¿verdad? Todo el proceso de metabolismo, carbohidratos, lipídidos, hasta llegar a los aminoácidos, hasta el sistema ubiquitina proteosoma. Entonces yo voy a darles solamente los puntos más importantes, lo que yo salteo, ¿tá? Entonces no necesitan preocuparse. En relación, ¿tá? En relación a los carbohidratos, es importante que sepan en relación a la digestión las tres etapas donde ocurre, que son cuáles: boca, estómago y intestino delgado. Recuerden que ahí tenemos la acción de dos enzimas, que son las amilasas. En la boca vamos a tener la amilasa salival o pitialina, y en el intestino delgado vamos a tener la amilasa pancreática. Tienen que saber cuáles son los productos resultantes de la acción de cada una de estas amilasas. Entonces, si yo le digo maltosa, maltotriose, destrina límite, corresponde a la primera etapa, con acción de la amilasa salival o pitialina. Cuando yo les digo maltosa, maltotriose, destrina límite y glucosa, ahí corresponde a la acción de la amilasa pancreática, ¿cierto? La diferencia va a ser que en la tercera etapa, con acción de la pancreática, vamos a tener las moléculas de glucosa. Bueno, aparte de eso, los procesos de absorción para cada uno de los monosacáridos. Entonces, glucosa y galactosa es el mismo mecanismo de absorción, que es el mecanismo por cotransporte con el sodio. Ya de la fructosa es por difusión facilitada, entonces depende de una proteína transportadora. Luego vamos a los GLUT. Tienen que saber qué son GLUT. GLUT no son carbohidratos, son familias de proteínas que ayudan en qué. ¿Cuál es la función del GLUT? Transporte de monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa. Si yo les digo, es el GLUT que permite el ingreso basal de la glucosa y de la galactosa, va a ser ¿cuál GLUT? GLUT 1. ¿Cuál es el GLUT que trabaja en una situación de hiperglucemia? GLUT 2. ¿Cuál es aquel que trabaja en secuencia con el GLUT 1 pero tiene mayor expresión en el sistema nervioso central? 3. ¿Cuál es la isoforma de la insulina dependiente que actúa como reserva de los demás GLUT? Falta. Es el 4. ¿tá? Y el único GLUT que transporta la fructosa va a ser el GLUT 5. Es eso. Ahí ya entramos en la glucólisis. La glucólisis es la primera etapa de la respiración celular. ¿Dónde ocurre la glucólisis? Ocurre en el citosol. Recuerden que es una vía que tiene ¿cuántas reacciones enzimáticas? 10 reacciones enzimáticas. Y estas 10 son divididas en dos etapas. La primera etapa que ocurre, inversión de energía, que es cuando consume ATP. Tienen que recordar en cuáles reacciones consume, en la primera y tercera reacciones. Y la segunda etapa corresponde a la recuperación de energía, producción de ATP. ¿En cuáles reacciones? Séptima y décima. Aparte de eso, como toda vía metabólica, ustedes ya saben que tenemos enzimas que son reguladoras, que son puntos de control. En la glucólisis vamos a tener 3 enzimas, que son exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa. Estos números que están aquí no son as reações que elas catalizan. La reacción 1 sí es catalizada por la exoquinasa, pero la fosfofructoquinasa es de la reacción 3 y la piruvatoquinasa es de la reacción 10. Aquí solamente es la secuencia, son 3 enzimas, pero estos números no corresponden a las reacciones que catalizan, ¿cierto? Bueno. Si yo les pido cuál es la principal función de la glucólisis, la principal función es generar piruvato, que en condiciones aeróbicas, ¿qué forma? Acetil-CoA. Y si yo les pido en condiciones anaeróbicas, ¿qué forma el piruvato? Lactato en la fermentación láctica y alcohol en la fermentación alcohólica. A
Aparte de esto, recuerden también esta función, que es producción de compuestos intermediarios, porque ahí hablamos de un compuesto intermediario muy especial, que es ¿cuál? La glucosa 6-fosfato, que es 6-P. ¿Qué más? Bueno, aparte de eso, una vez que la glucosa entra en la célula, en el citosol, ¿ella consigue salir de vuelta? No, porque existe una reacción, un proceso que impide que ella salga. ¿Cómo se llama este proceso? Se llama fosforilación. Bueno, después ya hablamos de eso. ¿Cuál es el saldo energético de la glucólisis? No está acá, pero yo les puse la pizarra. El saldo energético que forma la glucólisis: 2 ATPs, 2 NADH y 2 moléculas de piruvato. 2 ATP, 2 NADH y 2 moléculas de piruvato. No se olviden de eso. El principal producto formado es el piruvato. Y ahí vamos, el destino del piruvato. Tiene dos situaciones. Si este piruvato se encuentra en una situación aeróbica, ¿qué forma? Acetil-CoA, que pasa para el ciclo de Krebs. Si se encuentra en una situación anaeróbica, fermentación alcohólica formando etanol y fermentación láctica formando lactato. De las fermentaciones, recuerden que si yo les pongo la reacción química, tienen que saber cuál es una fermentación alcohólica y cuál es la fermentación láctica. Entonces, esta primera es una fermentación alcohólica o láctica, porque como nosotros vimos en química orgánica, todo alcohol se caracteriza por el grupo H unido a un carbono saturado. La segunda va a ser una láctica, fermentación láctica, porque forma el ácido láctico o lactato. Y el ácido láctico es un ácido carboxílico que como estructuralmente, ¿cómo diferenciamos un ácido carboxílico? COOH, ¿cierto? Entonces esa es la primera parte. Luego, muchos detalles. Primero recuerden que la glucogénesis tiene 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas? Obtención del precursor. ¿Quién es el precursor? ¿Con quién comienza la glucogénesis? G6P, glucosa 6-fosfato. Luego, la segunda etapa es la polimerización. ¿Qué es la polimerización? Es la unión de varias moléculas de glucosa. ¿En qué sentido ocurre la unión en la polimerización? Enlace glucosídico alfa 1 y 4. Porque la tercera es la ramificación, que va a ser enlace glucosídico alfa 1 y 6. Es diferente. Acá en la glucogénesis quiero que sepan dos enzimas. Una que es la enzima reguladora. La principal enzima, la enzima reguladora, es la glucógeno sintasa. Entonces la principal enzima es la glucógeno sintasa. Esta principal enzima participa de cuál de estas 3 etapas. Como el nombre ya lo dice, sintasa, polimerización. Entonces la enzima principal de la glucogénesis participa de la segunda etapa, que es un proceso de polimerización. La otra enzima que yo les voy a pedir que recuerden es la fosfoglucomutasa, porque es una enzima que participa tanto de la glucogénesis como también de la glucogenólisis. La fosfoglucomutasa en la glucogénesis, ¿qué va a hacer? Glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Y en la glucogenólisis, al contrario, la glucogenólisis va a ser glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Entonces, dos enzimas en la glucogénesis. Glucógeno sintasa, que actúa en la polimerización, y la fosfoglucomutasa, que transforma la G6P en G1P. Bueno, aparte de eso, saber en qué condiciones ocurre la glucogénesis. ¿En qué condiciones? Hiperglucemia, estado alimentado. Luego vamos
glucogenólisis es la degradación del glucógeno. En la glucogenólisis quiero que sepan más enzimas. Tenemos la enzima principal de este proceso. La enzima principal es la glucógeno fosforilasa. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la glucosa fosforilasa? Glucógeno fosforilasa. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima rompe el enlace glucosídico para formar ¿qué compuesto? Glucosa 1-fosfato. Luego sepan la acción de la fosfoglucomutasa en la glucogenólisis. ¿Qué hace la fosfoglucomutasa en la glucogenólisis? G1P en G6P, ¿ok? En la glucogenólisis. La otra enzima de la glucogenólisis es la enzima desramificadora. La enzima desramificadora tiene dos mecanismos de acción, porque son dos enzimas en uno. La primera enzima de la desramificadora, ¿cómo llamamos? Llamamos glucanotransferasa. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de esta transferasa? Transfiere los tres residuos para la cadena principal. Luego tenemos la acción de esta otra enzima, alfa-1,6-glucosidasa. ¿Qué hace la glucosidasa? Rompe este enlace glucosídico alfa-1 y 6. ¿Cómo rompe? Por una reacción hidrolítica, liberando moléculas de glucosa. El mecanismo de acción de la enzima desramificadora siempre va a ser primero la transferasa y luego la glucosidasa. O sea, que primero ocurre la transferencia de los tres residuos y después ocurre la reacción hidrolítica que rompe ese enlace glucosídico. Es en esta secuencia, ¿tá? No es al contrario. Bueno, y luego les voy a pedir otra enzima de la glucogenólisis, que es la enzima glucosa 6-fosfatasa. ¿Por qué? Porque esta enzima glucosa 6-fosfatasa, cuando se encuentra deficiente, ocurre una condición, una enfermedad. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Enfermedad de von Wiersbe. Entonces, la enfermedad de von Wiersbe está relacionada con la glucogenólisis, con la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿ok? En relación a la enfermedad de von Wiersbe, sepan por lo menos algunos signos o síntomas de esta patología, que puede ser fatiga, irritabilidad, mejillas hinchadas, vientre protuberante. ¿Qué más? Está la gota, que no está ahí, pero yo les dije, hambre constante. Aparte de eso, recordar la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la nueva formación de glucosa, o sea, es la síntesis de glucosa, que ocurre a partir no de carbohidratos, ocurre a partir de otros compuestos que no sean carbohidratos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los precursores de la neoglucogénesis o gluconeogénesis? Son tres. ¿Cuáles son? Lactato, a través de los músculos, de las células musculares, aminoácido por medio de la degradación de proteínas y el glicerol por medio de la degradación de triglicéridos. ¿Ok? Bueno, creo que es eso de esta parte. El fosfato que viene allá de la glucólisis puede ser utilizada tanto como precursor de la glucogénesis, pero también la G6P es precursora de ¿qué? De la vía de las pentosas. La vía de las pentosas es una vía que decimos que es paralela a la glucólisis. ¿Por qué es paralela? Porque inicia con la G6P que viene allá de la glucólisis. La glucólisis ocurre en el citosol. La vía de las pentosas también su localización celular será citosol. Aparte de eso, también recuerden que ella es una vía anfibólica, que ella no consume, que ella no utiliza, que ella no forma ATP. ¿Cuáles son los principales productos formados en la vía de las pentosas? Son dos, el NADPH en la fase oxidativa
y la ribosa 5-fosfato en la fase no oxidativa. Tiene dos fases, oxidativa y no oxidativa. ¿Cuál es la importancia del NADPH? Tienen que saber tres funciones del NADPH. Es el principal cofactor de la biosíntesis de ácidos grasos, de la biosíntesis de colesterol, y recuerden la última que yo les puse, que es el NADPH, que va a reducir el glutatio, porque solamente en el estado reducido el glutatio tiene acción antioxidante, principalmente antioxidante en relación a los eritrocitos para prevenir un cuadro de hemólisis, ¿cierto? En relación a la ribosa 5-fosfato, está algo que no está en el material que yo les dije. La R5P es precursora de ¿cuál vía metabólica? Biosíntesis de las purinas. Aparte de eso, recuerden que ayuda en la formación de nucleótidos que forman los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Bueno, son dos fases, ya saben, la fase oxidativa y la fase no. ¿Cuáles son los productos generados en la fase oxidativa? Son tres en la fase oxidativa. Forma dos moléculas de NADPH, libera una molécula de CO2 y forma ribulosa 5-fosfato. Entonces, en la fase oxidativa, ¿qué se genera al final? 2 NADPH, 1 de ribulosa 5-fosfato y una molécula de CO2. ¿Ok? Me olvidé. También la vía de las pentosas, como cualquier otra vía, tiene una enzima reguladora. ¿Cuál es la enzima reguladora de la vía de las pentosas? G6PD, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pueden utilizar la sigla, pero pueden también utilizar el nombre completo. G6PD, no se olviden de poner el D, porque si no ponen el D, es solamente glucosa 6-fosfato, y ahí no es una enzima, es la precursora de la vía de las pentosas. De la fase no oxidativa, recuerden que en la fase no oxidativa, ¿con quién empieza? Ribulosa 5-fosfato. Y acá lo más importante es recordar que es la fase no oxidativa que se forma ribosa 5-fosfato, que es la precursora de la biosíntesis de las purinas, ¿no es? Y para formar esta ribosa 5-fosfato, ¿cuál es la enzima que utilizamos? Ribosa 5-fosfato isomerasa. Si yo le pongo epimerasa, la epimerasa sí participa en la fase no oxidativa, pero no forma la ribosa 5-fosfato. Quien forma va a ser la isomerasa. No se olviden de eso. Y aparte de eso, para terminar la vía de las pentosas, vamos a relacionar con la anemia hemolítica. La anemia hemolítica por condición genética se da por deficiencia de ¿cuál enzima? G6PD. ¿Por qué? Porque cuando hay deficiencia de esta enzima, disminuye la producción de NADPH. Y recuerden que el NADPH reduce el glutatio, que solo así tiene acción antioxidante. Estos pacientes que tienen esta condición, esta anemia hemolítica, son pacientes asintomáticos. Solamente van a expresar los síntomas cuando están sujetos a un estrés oxidativo. ¿Y cuáles serían ejemplos de estrés oxidativo? Infecciones, ciertos fármacos, y existe un alimento en especial. ¿Cómo se llama este alimento? Haba en español, fava en portugués, ¿sí? Bueno, entonces si están sujetos a estas condiciones, hay un estrés oxidativo. Como no tenemos glutatio suficiente, que solamente así tiene acción antioxidante, ¿qué observamos en este caso cuando ellos están sujetos a ese estrés oxidativo? Entonces se forman precipitados de hemoglobina. Estos precipitados se adhieren a la membrana celular. Cuando se adhieren, ¿cómo llamamos? Cuerpos de Higgs. ¿Ok? Estos cuerpos de Higgs, cuando pasan a los vasos sanguíneos, los macrófagos intentan arrancarlos. ¿Y ahí cómo vamos a llamar eso? Células mordidas. En relación a
de los síntomas, signos de la anemia hemolítica, tienen que recordar qué pasa en esta situación. Disminuye aptoglobina, aumenta la lactato deshidrogenasa, provoca ictericia por acúmulo de bilirrubina indirecta y también se presenta coluria, que sería la hemoglobina libre en la orina, ¿cierto? Aparte de eso, los de estrés oxidativo, acá están los ejemplos. También vimos el ciclo de Cori. El ciclo es necesario saber que es un ciclo que ocurre ¿dónde? Entre el hígado y el músculo. Si yo les pregunto cuáles son las vías metabólicas que ocurren en el ciclo de Cori en el músculo, son dos: glucólisis y fermentación láctica. ¿Y cuál es la vía metabólica que ocurre en el hígado en el ciclo de Cori? Solamente gluconeogénesis. ¿Cuáles son las moléculas que se intercambian en el ciclo de Cori? Cambiamos glucosa y cambiamos lactato. Entonces, glucosa y lactato. ¿Ok? Solamente eso del ciclo de Cori. Ahí vamos a la insulina. ¿Quién activa y quién inhibe? ¿Lembran? Van a estudiar de ahí básicamente. Tienen que saber cuáles son los procesos que la insulina activa y cuáles son los procesos que el glucagón activa, o cuál es que ela inhibe y cuál que el otro inhibe también. Entonces, vamos a poner aquí, gracias, insulina y glucagón. La insulina es liberada por las células beta del páncreas y el glucagón por las células alfa del páncreas, ¿ok? ¿En qué situación va a ser liberada la insulina? Cuando tenemos exceso de energía, mucha glucosa en sangre. ¿En qué situación va a ser liberado el glucagón? Cuando necesito de energía, baja glucosa en sangre. Vamos a poner los procesos acá que yo les puedo cobrar. Glucólisis, glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis o neoglucogénesis, lipólisis, lipogénesis, ¿qué más? Cetogénesis, síntesis de proteína, degradación de proteína. Cuando hablamos de degradación de proteínas, puede ser catabolismo nitrogenado. Es la misma cosa, ¿tá? Então vamos lá. ¿Quién activa la glucólisis? ¿Insulina o glucagón? Insulina. Recuerden que la insulina generalmente activa procesos de anabolismo, pero hay excepciones. Y el glucagón generalmente activa procesos catabólicos, pero hay dos excepciones. Entonces la glucólisis es activada por la insulina y es inhibida por el glucagón. La glucogénesis va a ser activada por quién? Anabólico generalmente va a ser insulina. Entonces, insulina inhibido por el glucagón. Glucogenólisis, quebra, va a ser activado por el glucagón inhibido por la insulina. Gluconeogénesis es la excepción, es una vía anabólica, pero como formamos glucosa para liberar a la sangre, va a ser activado por el glucagón inhibido por la insulina. Lipólisis es normal, es una degradación. Catabólico es activado por el glucagón inhibido por la insulina. Lipogénesis, formación de lípidos, activado por la insulina
inhibido por el glucagón. Cetogénesis, formación de cuerpos cetónicos para dar energía para nosotros. Cuando nos da energía, es el glucagón que activa y la insulina inhibe. Síntesis es formación, es anabólico, va a ser activado por la insulina, inhibido por el glucagón. Y la degradación de proteínas o catabolismo nitrogenado va a ser activado por el glucagón, inhibido por la insulina. Entonces, todos ellos activan y ¿quién? Inhiben. Cada uno de ellos. Bueno, ¿ya está? Aparte de eso, en el material de insulina, también ustedes tienen la estructura química de la insulina, ¿se acuerdan? La estructura química está formada por dos cadenas de aminoácidos. Cadena A con ¿cuántos aminoácidos? 21. Y cadena B con 30. Están unidas por dos puentes de disulfuros. No se olviden de esta estructura química también. Aparte del material también de insulina, hablamos de la diabetes, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuáles son las 4P de la diabetes? Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. También, a ver, ¿cuáles son los síntomas de una hiperglucemia? Aparte de las 4P, visión borrosa, tendencia a infecciones fúngicas, hormigueo. Entonces sepan también estas situaciones, ¿ok? En el glucagón, después de todo eso también, quien activa, quien es inhibido por el glucagón, sepan, en el material tenemos los inhibidores del glucagón y los estimuladores del glucagón. También, ¿puedo bajar de aquí? Sí. Entonces, ¿cuáles son los? Hablamos aquí. Entonces, si yo le digo allá un falso verdadero, la insulina, la secretina, la cetona y los ejercicios son inhibidores del glucagón. Falso o verdadero? Falso, coloqué un ejercicio ali no meio, ¿sí? Entonces, tienen que saber cuáles son los inhibidores y cuáles son los estimuladores, ¿ok? En una situación de estrés, de peligro, antes da prova, estoy ansiosa, ¿quién va a ser liberado? ¿Glucagón o insulina? Glucagón, energía. Cuando ya después del examen, ya estoy más aliviado, rendí súper bien el examen de bioquímica, voy para casa, né? Vai ser quinta, vou almoçar, aquele almoço, depois do almoço, quem vai ser liberado? Insulina ou glucagón? Insulina, isso aí. Bueno. Mas se eu não tiver comido ainda? Aí ainda vai para a gluconeogênese. Mas aí você tem que usar. E a gluconeogênese vai ser estimulada pelo glucagón também. Bueno, aí vamos. Bueno, escrever meu bolo. Bueno, en la biosíntesis de ácidos grasos es un proceso de formación, va a ser activado por la insulina, inhibido por el glucagón. Acá los puntos más importantes de este proceso es saber quién es su precursor, su substrato inicial, con quién empieza, acetil-CoA. ¿Quién es el producto final? Palmitato o ácido palmítico. ¿Cuáles son las enzimas reguladoras? Acetil-CoA carboxilasa y ácido graso sintasa. ¿Cuáles son los cofactores? Son 5 cofactores acá. NADPH, ATP, manganeso, bicarbonato y biotina. Si yo les pregunto cuál es el principal cofactor, ¿cuál va a ser? NADPH. ¿De dónde viene este principal cofactor? Vía de las pentosas, de la fase oxidativa. Tienen que saber relacionar. Aparte de eso, ¿cuál es la localización celular? ¿Dónde ocurre la biosíntesis de ácidos grasos? Citosol. ¿Pero de dónde viene su alimentador? Ciclo de Krebs. ¿Y el ciclo de Krebs, cuál es su localización celular? Ahí
ahí hay un problema. ¿Cómo vamos a llevar esta acetil-CoA de las mitocondrias para el citosol? Lanzadera de citrato. Entonces tienen que saber describir la lançadera de citrato. Lembrem que eu escrevi no quadro para vocês, tá? Entonces, el acetil-CoA se une con el oxalacetato. ¿Qué forma? Citrato. Citrato va al citosol. Citrato cuando llega al citosol se encuentra con ¿cuál enzima? ATP citrato liasa. ¿Qué hace esta liasa? Forma acetil-CoA y forma de nuevo oxalacetato. ¿Qué pasa con el acetil-CoA? Va para la biosíntesis de ácidos grasos, para la biosíntesis de colesterol, que también utiliza este método. Y el oxalacetato va siendo metabolizado. Oxalacetato forma malato, malato piruvato, y el piruvato vuelve de nuevo a la matriz mitocondrial. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Los valores normales de triglicéridos, sepan que tiene que ser menor que 150 miligramos por decilitro. Saber citar algunas situaciones de aumento, de los triglicéridos. En relación a la síntesis de triglicérido, recuerden, ¿cómo se llama la reacción que forman los triglicéridos? Esterificación. ¿Qué es la reacción de esterificación? Es la unión de un glicerol con 3 moléculas de ácidos grasos. Si el ácido graso, si el triglicérido queda acumulado en el hígado, no es fisiológico, es patológico y se llama como esteatosis hepática. ¿Cuál es el local donde es almacenado el triglicérido? Tejido adiposo. Bueno, aquí ya les hablé, aquí ya fue. Ahora vamos a los valores de colesterol total, LDL y HDL normal. Total menor que 200, LDL menor que 100 y HDL en hombres más que 35 y mujeres más que 40 miligramos por decilitro, cada una de ellas. ¿Qué más? Aquí yo voy directo acá. En relación a la biosíntesis de colesterol, ¿quién es su precursor también? Acetil-CoA, tanto del ácido graso como del colesterol. Y también es localizado donde este proceso, citosol. Acá tenemos una enzima reguladora, que es la cual hidroximetilglutaril coenzima redutasa. Porque la cetogénesis va a ser la sintasa. Acá es redutasa. También no está acá, pero les dije en clase, existe un grupo de fármacos que actúan en la biosíntesis del colesterol. ¿Cómo se llama ese grupo de fármacos? Estatinas. Mecanismo de acción de las estatinas: inhibición enzimática reversible competitiva. ¿Con quién que la inhibe? Con esa enzima. ¿Ok? Que es la enzima reguladora. Al inhibir esta enzima, ¿qué pasa? Disminuye la producción de colesterol endógeno y reduce LDL. Logo Deus leva, diminui. Ok. Aquí, gente, en relación a los ácidos grasos esenciales, se preocupen con el omega 3 y el omega 6. Recordando que yo les voy a utilizar esta otra nomenclatura. Entonces, cuando yo les digo linolénico es omega 3, linoleico es omega 6. Si yo le digo, el linolénico tiene acción vasodilatadora, falso o verdadero? Verdadero. Linolénico es omega 3. Omega 3 tiene acción vasodilatadora. El linoleico tiene acción vasoconstrictora. El linoleico estimula la agregación plaquetaria. El linolénico inhibe la agregación plaquetaria. Entonces tienen que saber estos nombres y la diferencia entre ellos también.
Si les pongo una estructura así, tienen que saber diferenciar cuál es el linoleico y cuál es el linoleico. Y es fácil. ¿Por qué? Porque van a identificar el grupo carboxilo, que todo ácido graso tiene, COOH. Van a venir al otro extremo y van a contar los carbonos. 1, 2, 3. Si la primera insaturación está en el carbono de posición 3, es omega 3. Si la primera insaturación está en el carbono de posición 6, va a ser omega 6. Omega 3 es llamado de linoleico. Omega 6, linoleico. Y luego vamos a los eicosanoides, que son ácidos grasos poliinsaturados, que tienen ¿cuántos átomos de carbono? 20, ni más ni menos. ¿De qué depende la clasificación de ellos? De las enzimas que participan en su síntesis. ¿Cuáles son las enzimas? COX y LOX, ciclooxigenasas y lipooxigenasas. ¿Qué forman las ciclooxigenasas? Ciclooxigenasa 1, tromboxano. Ciclooxigenasa 2, prostaglandina. ¿Qué forman las lipooxigenasas? Aquí no tem 1 y 2. Forman leucotrienos y lipoxinos. De estas 4, prestar atención en la prostaglandina, tromboxano y leucotrieno. ¿Dónde son sintetizadas, producidas las prostaglandinas? Por todas las células, a excepción de los glóbulos rojos. ¿Dónde son sintetizados los tromboxanos? En las plaquetas. ¿Dónde son sintetizados los leucotrienos? En los leucócitos. ¿Ok? Y sepa de la prostaglandina por lo menos 2 funciones, que son ¿cuáles? Vasodilatadora y mediadores de inflamación. De los tromboxanos es fácil la función porque forman trombos, vasoconstricción y agregación plaquetaria. Y de los leucotrienos, por lo menos elijan 2 funciones, ¿ok? Aquí tem 3, escolham 2. Beleza? Muita coisa, pero están las cuentitas ahí, ¿tá? Entonces, antes que ocurra la beta-oxidación, ¿qué ocurre? Procesamiento de los lípidos. ¿Son cuántas etapas? 7. ¿Tem que ser na orden? Sí. Entonces, primero es formación de micelas mixtas. Segundo, acción de las lipasas. No está aquí, pero yo les escribí en la pizarra. ¿Cuál es la acción de la lipasa? Transforma triacilglicerol en diacilglicerol hasta llegar a MAG, monacilglicerol. Tercera etapa, reconversión del triglicérido. Recuerden también que en esta tercera etapa, ¿qué ocurre? Formación de lipoproteína. ¿Cuál es la lipoproteína? Kilomicrones. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la etapa del procesamiento de los lípidos donde ocurre la formación o producción de kilomicrones? Tercera etapa. ¿Cuál es esa etapa? Reconversión de triglicérido. ¿O cuál es la etapa del procesamiento de los lípidos que es degradado el triacilglicerol formando diacilglicerol hasta llegar al monacilglicerol? Segunda etapa. Luego, la cuarta es el desplazamiento en la circulación linfática. Y aquí esta etapa es importante. ¿Por qué? Porque ella forma glicerol y ácido graso. ¿Qué ocurre con este glicerol? No está aquí, mas yo escribí. Glicerol va a ser utilizado por gluconeogénesis. Es uno de los precursores. Y este ácido graso no tiene energía. Necesita ser activado. Para ser activado, gasta ¿cuántos ATPs? 2 ATPs. Una vez activado, consigue entrar en la célula. Exactamente ¿dónde va a entrar? Matriz mitocondrial. ¿Para qué entra? Para la beta-oxidación del ácido graso. Y la beta-oxidación propiamente dicha tiene ¿cuántas etapas? 4. ¿Cuáles son? Deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y acción de la
tiolasa. Tem que ser nessa sequência? Sim. ¿En cuál etapa de la beta-oxidación se produce el NADH? NADH en la tercera, en la segunda deshidrogenación. ¿En cuál etapa se produce el FADH2? Primera, en la primera deshidrogenación. ¿En qué etapa va a ser liberado o formada acetil-CoA? Cuarta, con la acción de la tiolasa. Por cada beta-oxidación se genera ¿cuáles productos? FAM. ¿Qué se genera por cada beta-oxidación? FADH2, acetil-CoA y NADH. ¿Certo? Eso es lo que se genera. Aparte de eso, tem que saber fazer a continha. Para saber hacer la cuenta, el número de ATPs formados, recuerden los valores de ATP que son fijos. Para cada FADH2 equivale a 1,5. El acetil-CoA 10 y el NADH es 2,5. Sempre. El número de beta-oxidaciones depende de la cantidad de números de carbonos. Y siempre va a ser un número par, ¿tá? Siempre va a ser par. Entonces, por ejemplo, en este aquí, del palmitato son 16 átomos de carbono. El número de beta-oxidaciones siempre es la mitad menos 1. Entonces, si es 16, ¿cuál es la mitad de 16? 8. Menos 1. Porque recuerden, en cada beta-oxidación son liberados siempre 2 carbonos. Entonces, siempre va a ser de 2 en 2. Si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero al final, no se olviden que sobran siempre 2. Y estos 2 que sobran, ¿qué son? Acetil-CoA. O sea, que el acetil-CoA son 7, en este caso, más 1, que es estos 2. Entonces, acetil-CoA siempre va a ser la mitad, y no la mitad, menos 1. Então, vamos fazer de exemplo aqui. Para os exercícios. Vou colocar baixinho. 10 carbonos, ¿ok? 10 carbonos. Les pongo allá, el ácido graso tiene 10 carbonos. Si yo les pregunto, ¿cuántas beta-oxidaciones hacen? ¿Cuántas? ¿Cuántos? 4 beta-oxidaciones. Es la mitad menos 1, ¿ok? Entonces, si yo les pongo en un falso verdadero, un ácido graso con 10 carbonos hace 5 beta-oxidaciones. ¿Falso o verdadero? Falso. Tengo duda, escriba el número de carbonos. Son 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sepan que en cada beta-oxidación siempre son liberados 2 carbonos. Y los últimos que sobran son el acetil-CoA. Então, quantas beta-oxidações? 1, 2, 3, 4. Para 1 de 10 carbonos. Fale. Essas quantas são beta-oxidação? O que seria o último que libera acetil-CoA? Como? Não, ele não libera acetil-CoA. Ele forma já o acetil-CoA diretamente com esses 2 carbonos. Já é o acetil-CoA. Tá? Bueno, entonces recuerden, siempre va a ser la mitad menos 1 el número de beta-oxidaciones. Y ahí yo les pido para calcular el número de ATP. ¿Cómo van a hacer? Por cada beta-oxidación ya sabemos que se genera el FAD. El FADH2 equivale a 1,5, el acetil-CoA 10 y el NADH 2,5. Y vamos a multiplicar por el número de beta-oxidaciones. ¿No son 4 aquí? Pero el acetil-CoA va a ser ¿cuántos? 5. Porque aquí es FAM. Todos ellos generan FAM. Y en el medio del FAM tenemos acetil-CoA 4 más 1 que se forma aquí. Entonces es 5. Y el NADH es 4. ¿Cuánto da 1,5 por 4? 6. 10 por 5. Y 2,5 por 4.
Então, vamos somar aqui vai dar 6, aqui é 6, solo que, ¿qué pasa? Recuerden que nosotros utilizamos 2 ATPs para que este ácido graso entre en las mitocondrias. Ahora tenemos que devolver. Entonces, al final siempre tenemos que restar 2. Entonces, el número total es 64 ATPs. Se eu perguntasse para vocês, uma molécula de ácido graso com 10 carbonos forma quantos ATPs por acetil-CoA? Por acetil-CoA. 50. 50, ¿entienden? Yo les puedo preguntar por separado también. Entonces atiendan bien el ejercicio. Y siempre no se olviden al final de restar 2, cuando es el total. Tienen que saber la enzima deficiente. Então, por exemplo, deficiência de fumaril acetato hidrolasa. ¿Cuál? Patología. Fumaril acetato hidrolasa. Tirosinemia tipo 1. Deficiência de la fenilalanina hidroxilasa. Fenilcetonúria. Deficiência de 2-cetoácido desidrogenasa. Leucinose. Então, vamos lá. Deficiência de fenilalanina hidroxilasa es fenilcetonuria. En la fenilcetonuria ocurre el acúmulo de 2 ácidos. ¿Cuáles son? Fenilpirúvico y fenilacético. Fenilpirúvico, neurotóxico, fenilacético en la orina. Sepan 3 signos o síntomas de cada una de estas patologías, ¿cierto? 2-cetoácido desidrogenasa. Cuando está deficiente la BCKD, se refiere a cuál patología? Leucinosis o enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la BCKD? Descarboxilación de aminoácidos de cadena ramificada. ¿Cuáles son los aminoácidos de cadena ramificada? Leucina, isoleucina y valina. ¿Por qué se llama leucinosis? Porque hay un acúmulo mayor de leucina en relación a la isoleucina y la valina. Entonces, yo coloco lá, enfermedad que se caracteriza por acúmulo de aminoácidos de cadena ramificada, tienen que saber que es la leucinosis. ¿Cuál es la principal síntoma de esta patología? Olor azucarado característico en la orina. Aparte de eso, recuerden más 2 síntomas. La tercera que yo les traje son las tirosinemias. Y cada tirosinemia tiene una enzima deficiente. La única tirosinemia que no es de naturaleza genética, entonces no es una enzima deficiente, es la neonatal. ¿Cuál sería la causa de la neonatal? Prematuros y deficiencia de vitamina C. Deficiencia de fumaril acetato hidrolasa va a ser la tipo 1 o hepato renal, que es la forma más grave, más severa. Sepan 3 signos o síntomas. Elija. Deficiencia de la tirosina aminotransferasa es la oculocutánea. No afecta la función hepática. Elijan 3 signos o síntomas. Puede ser fotofobia, enrojecimiento ocular, pápulas dolorosas, hiperkeratosis, o en fin. Tirosinemia tipo 3 es la más rara, ocurre por deficiencia de la 4-hidroxifenilpiruvato, retardo mental, convulsiones y ataxia. Y la neonatal, que es por prematuros y deficiencia de vitamina C, letargia, dificultad para tragar, ictericia, elijan 3. La cuarta patología es la alcatonuria. Se da por deficiencia de cuál enzima? Homogentizato oxidasa, que ocurre el acúmulo del ácido homogentísico, que da la característica de esta enfermedad, porque el ácido homogentísico tiene una pigmentación más oscura, que hace con que se produzcan manchas oscuras en la piel. ¿Cómo llamamos estas manchas oscuras en la piel que yo les dije? Ochronosis, que no está también en el material.
Pero manchas oscuras no solamente en la piel, puede ser en las uñas, en los ojos, a nivel dental. Aparte tenemos la artritis progresiva también y el oscurecimiento de la orina, ¿cierto? Y la última, albinismo, deficiencia de cuál vitamina, deficiencia de cuál enzima, tirosinasa. Hay solamente eso porque el albinismo es muy fácil, ¿no? Las características clínicas. Entonces, deficiencia de tirosinasa, pero no se olviden de las características clínicas. Ausencia de color en el cabello, en la piel, en los ojos, o un cabello más claro de lo normal, una piel más clara de lo normal, o ausencia por partes. Recordar que estas características clínicas pueden venir asociadas a un estrabismo, a una ceguera funcional, a una miopía, a una fotofobia. No existe un tratamiento, una cura para ella, pero existe un tratamiento en el sentido de evitar cáncer de piel o que afecte más todavía la parte ocular, ¿cierto? Y por fin, sistema ubiquitino-proteína. Degradación de proteínas intracelulares. ¿Cuáles son las proteínas que necesitan ser degradadas? Con mutaciones, con alteración de su estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, o enovelamiento incorrecto. Bueno, ahí tenemos la ubiquitina y la proteasoma. ¿Qué hace la ubiquitina? La marca molecular, aquí beija. ¿Qué hace el proteasoma? Degradación de la proteína. Recuerden aquí que para que la ubiquitina llegue a la proteína condenada, ella cuenta con la ayuda de 3 enzimas. ¿Cuáles son? Una enzima activadora de la ubiquitina, E1, una enzima transportadora o conjugada de la ubiquitina, E2, y la enzima E3, que es la enzima ligasa, que une la ubiquitina a la proteína condenada. Cuando se une, ella lleva al proteosoma. El proteosoma, ¿qué hace? Va a degradar esta proteína. A ubiquitina cae fora, tá? Ya no entra junto. ¿Cómo se llama el enlace que une la ubiquitina a la proteína condenada? Enlace isopeptídico. Recuerden que la ubiquitina es una proteína también. Y como proteína está formada de aminoácidos. En el extremo final de la ubiquitina encontramos un aminoácido especial. ¿Quién es este aminoácido? Glicina. Y en el extremo final de la proteína también encontramos un aminoácido, que es la lisina. Entonces, ¿cómo se produce el enlace isopeptídico? El grupo carboxilo de la glicina, de la ubiquitina, se une al grupo amino de la lisina, de la proteína condenada. Certo? E é isso. Terminou. Ai, eu quero uma água. Génesis también, gente, es bien cortito. Tiene que saber el concepto que consiste en la formación de cuerpos cetónicos. Existe una vía previa que antecede, que siempre tiene que ocurrir antes para que ocurra la cetogénesis. ¿Cómo se llama esta vía previa? Beta oxidación de los ácidos grasos. Entonces es necesario, antes de más nada, que ocurra siempre la beta oxidación de ácidos grasos. Porque nosotros ya sabemos que por la beta oxidación no se genera FAM. Y en el FAM tenemos acetil-CoA. Y en la cetogénesis, el precursor de ella va a ser el acetil-CoA, que viene de la beta oxidación de los ácidos grasos. Este proceso ocurre en la misma localización de la beta oxidación, o sea que ocurre en la matriz mitocondrial, en los hepatocitos, en el hígado. Aparte de eso, ¿en qué situaciones pueden ocurrir la cetogénesis? En dos principales: hipoglucemia y bajos niveles de ayuno prolongado, son los principales, ¿tá? Hipoglucemia, bajos niveles de azúcar en sangre y en ayunos prolongados. Aparte de eso, en relación a la vía, saber quiénes son dos moléculas de acetil-CoA,
¿De dónde viene? De la beta oxidación. ¿Cuál es la enzima reguladora? En este caso es la hidroximetilbutaril, coenzima, pero sin tasa. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos que se forman? Son 3. Acetato y luego acetona y beta-hidroxibutirato. De los cuerpos cetónicos que se forman, ¿cuáles son los que producen energía? Los que producen son 2, acetato y beta-hidroxibutirato. ¿Cuál es la función de la acetona? Recuerden que la acetona es volátil, se evapora muy fácil, sale por el aliento. Entonces la función de ella es monitorear los niveles de cetosis. Y aparte de eso, en relación a la cetoacidosis diabética, solamente los signos y síntomas. No se olviden de este principal, que es el aliento que huele a fruta, olor frutado. Y en relación a los valores de cetonas en sangre, si yo les pregunto, ¿cuál es el valor ideal de una cetosis óptima? 1,5 a 3. ¿Y cuál es aquella que indica que la célula todavía no está utilizando los lípidos, solamente está utilizando carbohidratos como fuente de energía? Cuando es por debajo de 0,5 milimol por litro, ¿cierto? Y ahí terminamos. Lípidos. A los aminoácidos, sepan en qué situación ellos son utilizados. Cuando ellos mantienen su grupo amino, síntesis de aminoácidos, síntesis de proteínas y síntesis de nucleótidos. Y cuando ellos pierden su grupo amino, son utilizados con ¿cuál finalidad? Para hacer glucosa, compuestos oxidados, ATP. Y cuando pierden su grupo amino, ellos pasan por 3 procesos, que son ¿cuáles? Transaminación, desaminación y ciclo de la urea. ¿Qué es transaminación? Transferencia de grupo amino. ¿Qué es desaminación? Ruptura del grupo amino. En la transaminación tenemos 2 transaminaciones. La primera ocurre en el citosol. La segunda ocurre en las mitocondrias. ¿Todos los aminoácidos hacen transaminación? Son 2 excepciones. ¿Cuáles son? Lisina y treonina. No realizan transaminación, ¿ok? En la primera transaminación, ¿qué tienen que saber? ¿Cuál es el compuesto del ciclo de Krebs que participa en esta primera transaminación? Alfa-cetoglutarato. ¿Cuáles son los productos de la primera transaminación? Cetoácido y glutamato. Glutamato es un aminoácido. ¿En qué va a ser utilizado este cetoácido? Gluconeogénesis, para hacer glucosa. ¿En qué va a ser utilizado el glutamato? Segunda transaminación y desaminación oxidativa. ¿Cuáles son las enzimas de la primera transaminación? Son transaminases. ¿Pero cuáles son las transaminases? TGO y TGP. Recuerden que la TGO y la TGP dependen de su activación de ¿cuál cofactor? PLP, piridoxal-fosfato, que viene de la vitamina B6. En la segunda transaminación, que ya ocurre en las mitocondrias, les puedo preguntar, ¿con quién empieza? ¿Cuáles son los precursores de la segunda transaminación? Glutamato, que vino allá de la primera, y un otro compuesto del ciclo de Krebs. Entonces, la segunda transaminación, ¿quién viene del ciclo de Krebs? Oxalacetato. ¿Cuáles son los productos formados en la segunda transaminación? Alfa-cetoglutarato y aspartato. ¿Dónde va el alfa-cetoglutarato? O ele volta para o ciclo de Krebs ou participa de outras transaminações. ¿Qué pasa con este aminoácido aspartato? Va a ser utilizado no ciclo da urea, la tercera reacción. Luego, en la desaminación oxidativa, ya sabemos que ocurre donde las mitocondrias. Y acá lo más importante es saber los principales productos de la desaminación. Vuelve a formar alfa-cetoglutarato, pero forma un compuesto que es tóxico, que es el amonio, que necesita ser eliminado, metabolizado a través del ciclo de urea. Acá, la enzima que participa es la glutamato deshidrogenasa.
De las enzimas transaminasas, les voy a pedir que sepan todas las situaciones donde ocurre un aumento de transaminasas. Esteatoses hepáticas, alcoolismo, cirrosis, infarto del miocardio, hepatitis virales, obesidad, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, son todas situaciones de aumento de transaminasas. Y una reducción de las transaminasas, de forma general, una disminución no está no material, embarazo y deficiencia de vitamina B6, piridoxina. Específicamente, una reducción de TGO se produce en qué caso? Azotemia y en diálisis renal en pacientes crónicos. Y una reducción de TGP donde vamos a verificar infección urinaria. Só essa PLP que ativa ela? Só a PLP, tá? Só a vitamina B6 com a forma ativa dela. Bueno, aquí, gente, en la biosíntesis de aminoácidos, recuerden que nosotros no estudiamos separadamente cada aminoácido, su proceso metabólico, pero la biosíntesis está relacionada con 3 vías en especiales. ¿Cuáles son las 3 vías? Glucólisis, ciclo del ácido cítrico, que es lo mismo que el ciclo de Krebs, y vía de las pentosas. Y ahí nosotros terminamos este material hablando de balance nitrogenado. El balance nitrogenado analiza 2 situaciones, síntesis y degradación, o ingesta o excreción. Y ellos pueden ser de 3 tipos, en equilibrio, positivo o negativo. En equilibrio es cuando la síntesis o ingesta es igual que la degradación o excreción. Positivo es cuando la ingesta o la síntesis es mayor que la degradación o excreción. Y negativo al contrario, ¿no? Cuando la síntesis es menor o la excreción es mayor que la ingesta. Entonces tienen, otra cosa. Acá no les puse, pero les dije en sala. ¿Cuáles son las situaciones donde observamos un balance positivo? Embarazo y recuperación de enfermedades. ¿En qué situación observamos un balance negativo? Ayuna y deficiencia de aminoácidos esenciales. Y luego ya vamos para el ciclo de la CEPAM. ¿Dónde encontramos urea en mayor concentración? En orina. No coloquen xixi, pipí, nada de eso. Orina. Mas no es el término correcto. Bueno. Entonces, pero también encontramos en el sudor, en sangre y en leche materna. Existe una clasificación de los seres vivos como excretamos esos compuestos nitrogenados. Nosotros somos clasificados como ureotérios, porque excretamos como urea. No se olviden de eso. Del ciclo de la urea, recuerden que todo este proceso ocurre en el hígado, en las mitocondrias y citosol. Es una vía que tiene ¿cuántas reacciones? ¿Cuántos pasos? 5. Las 2 primeras mitocondriales y las 3 últimas citosólicas. Acá tienen que saber la función de algunos compuestos. ¿Cuál es la función de la ornitina? Desintoxicación. ¿Cuál es la función de la citrulina? Favorece vasodilatación. ¿Cuál es la función del aspartato? Transporte de nitrógeno. ¿De dónde viene este aspartato? De la segunda transaminación. ¿Cuál es la función de la arginina? Reduce la presión arterial. ¿Cuál es el producto que hace conexión con el ciclo de Krebs? Fumarato. ¿En cuál reacción? 4. ¿Cuál es la enzima reguladora del ciclo de urea? CPS1, carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Cuál es la localización de la enzima reguladora? Mitocondria. ¿Cuáles son los productos finales del ciclo de la urea? Ornitina y urea. Ok. Y para terminar, la urea, valores normales de urea en adultos, niños y ancianos sanos. Niños de 5 a 18, adultos de 10 a 20 y ancianos de 25 a 30 miligramos por decilitro. ¿Cómo denominamos urea elevada en sangre? ¿Cómo llamamos? Urea. ¿En qué situaciones se da la uremia?
se da en, sepan todas estas situaciones: dieta con exceso de proteínas, hemorragia gastrointestinal, inanición, obstrucciones renales, hipovolemia y quemaduras. ¿Existe reducción de urea? Existe, pero no tiene un nombre propio. Entonces vamos a llamar solamente de urea disminuida. ¿En qué situación ocurre la urea disminuida en sangre? Dieta pobre en proteínas, fallo hepático, exceso de hidratación y embarazo. ¿Certo?